y la parte de oído protuvo muy bien. Ustedes están viendo, ¿sí? Sí. Listo. Bueno, aquí son rápidos recorderis, como pues de las divisiones, la verdad creo que ya la hemos visto muchas veces, no lo voy a repasar. Las derivaciones, que pues viene prosencéfalo, que incluye tetraencéfalo y diencéfalo. Mesencéfalo siempre es solo mesencéfalo y romboencéfalo, que sería bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. Entonces ahí lo vemos. Esto sería prosencéfalo, que sería telencéfalo y diencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, que sería puente, bulbo raquídeo y cerebelo. Ahora, la orientación y los planos, recuerden que esto tiene una particularidad, y es que como nosotros somos bípedos, la dirección, o por decirlo así, la posición del cerebro cambia con respecto a los reptiles. Los reptiles generalmente esta parte, es decir, esta parte se alinea con esto, ¿cierto? Es decir, que la parte ventral, ¿cierto?, del tallo va a ser la parte inferior de mi cerebro, ¿cierto? Y la parte dorsal va a ser la parte superior, ¿sí? Y pues la parte de adelante, pues eso sí no cambia, sería rostral y caudal. Y en cambio en la médula, a nivel de la isla del tallo, la parte de arriba sería la parte rostral y la parte más de abajo pues sería caudal. ¿Tienen una duda? Porque esto creo que la doctora no se los explicó como en la primera clase, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Si entienden por qué esto es ventral y esto es dorsal? Entonces, tenemos los lóbulos. Entonces, recuerden, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Entonces, cada uno pues va a estar dividido por diferentes fisuras. Entonces, ahora, varios me han preguntado como qué circunvoluciones son importantes y que deberían saber. Entonces, les voy a como a nombrar como qué es importante que tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, uno siempre uno empieza la identificación del cerebro por ubicar estos dos surcos que van en forma horizontal, ¿sí? Y recuerden que en el centro va este, que es el surco central, ¿cierto?, y o cisura de Rolando. Eso me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Me están escuchando, sí? Sí, se escucha perfecto. Entonces, del lóbulo frontal, ¿qué vamos a tener en cuenta? Perdón. Del lóbulo frontal, eso incluye la corteza motora primaria, ¿sí? De ahí para adelante, mientras que el lóbulo parietal viene de la corteza somatosensorial, ¿sí? Es decir, que aunque estas dos están juntas, no se les olvide que la motora es frontal y la sensorial es parietal. Con respecto al lóbulo frontal, ¿qué giros vamos a tener? Entonces va este giro que es frontal, ¿cierto? Pero los demás son, eso es como vertical y esos serían como horizontales. Entonces el giro precentral va precedido de 3 giros de forma horizontal. ¿Y cómo se denominan? Es muy fácil. El giro frontal inferior, giro frontal medio y giro frontal superior. Es importante tener en cuenta, en el giro frontal inferior vamos a tener estas áreas que ustedes ven aquí como unos giros con unos ángulos muy agudos, y se conoce como área opercular, ¿sí?, y área triangular, que sería esta. Entonces, esta área es muy importante porque aquí es donde está el área de Broca, es el área de la producción del lenguaje. Luego sigue el lóbulo parietal. Entonces, en el lóbulo parietal vamos a tener en cuenta el giro poscentral y aquí un surco que se llama el surco infraparietal, que me va a ir el lóbulo parietal en dos partes. Aquí creo que es bueno rayar ya. Vamos a tener lóbulo parietal superior, ¿sí?, y lóbulo parietal inferior. Entonces, esto sería inferior. Bueno, toda esta parte aquí, ¿sí?, sería como todo esto, y todo esto sería superior, ¿sí? Y luego aquí vendría el surco parieto-occipital, que me divide pues el lóbulo occipital del lóbulo parietal.
Luego viene el lóbulo temporal y tiene esta gran cisura que es la cisura de Silvio y va a tener 6 giros va a tener. Va a tener el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. También se conoce como T2 y T3. En T1 es importante que aquí voy a tener el área de la escucha del sonido, donde capto el sonido, y aquí en esta región voy a tener el área de Wernicke, que es el área de la compresión del lenguaje. Entonces aquí vemos las 3 cisuras que les acabé de nombrar, y cuando abrimos la cisura de Silvio, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, voy a tener el lóbulo de la ínsula. Entonces, en un corte mid-sagital, que es importante que tengan en cuenta. Entonces, tenemos aquí que es el cuerpo calloso, que es lo que más se nota, ¿cierto? Es una gran masa de fibras que cruza lado a lado de los 2 hemisferios y vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a tener un pico, que sería vamos a tener una rodilla, vamos a tener un cuerpo y vamos a tener el spleen. Y hay unas conexiones adicionales, que es esta, que es la comisura anterior, y esta, que sería la comisura posterior, que es muy chiquita. Esas comisuras también tienen fibras que cruzan de lado a lado. Y en esta región, pues vamos a tener la parte del diencéfalo. Recuerden que aquí, al lado y lado, irían el tercer ventrículo en estas regiones. Pero aquí pues vemos claramente lo que es el tálamo, con su adhesión intertalámica para comunicar ambos tálamos. Aquí iría el hipotálamo, en la parte de abajo, y tendríamos el infundíbulo, que me va a sostener la pituitaria. Y la pituitaria pues va a reposar sobre lo que se conoce como la silla turca del hueso esfenoide. Y aquí esto les decía, este es el quiasma óptico. Recuerden que los adenomas o los tumores de la pituitaria pues me pueden generar alteraciones del quiasma óptico. ¿Qué es importante ver aquí? Esto que ven aquí es el giro del cíngulo, ¿sí? ¿Y por qué es importante identificar? Porque cuando lo identificamos, nosotros podríamos identificar dónde queda el surco central. Entonces, siempre vamos a mirar a dónde termina, y a dónde termina estaría por detrás de esto que sería el giro poscentral. Es decir, pues, delante estaría el giro presentral, ¿sí? Y aquí tendríamos el surco central, ¿sí? Lo que me estaría mostrando la división entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Aquí vemos el surco parieto-occipital, ¿sí? Que me divide el lóbulo occipital el lóbulo occipital del parietal, y el surco calcarino, que me divide el lóbulo occipital en 2 partes, lo que es la cuña y lo que es la lengua. Esta región de acá, que ustedes ven que es casi como un cubo, se conoce como la precuña, y la precuña pues es parte del lóbulo parietal, que luego es seguido por la cuña, esto es precuña, cuña, del lóbulo occipital. ¿Claros con eso? ¿Cómo reconocer la cuña, la precuña? ¿Cómo reconocer el giro central desde un corte mid-sagital? ¿Y cómo reconocer las partes del cuerpo calloso? Alejandro, una pregunta. Sí. Ahí el giro del cíngulo estaría detrás de la poscentral. En el giro de la poscentral, por derecha. Sí, o sea, míralo, él sube acá, lo que te decía, esto sería el giro poscentral y este sería el precentral. Sí. Entonces, mira, tú lo sigues y delante, eso sería el surco central, ¿sí? Eso es importante porque muy seguramente en el práctico les pongan a identificar, típico de eso, ¿cuál es el surco central? ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Alejandro, una pregunta. Escuché cuña precentral, algo así. Escuché como... No, la cuña es esta. La cuña es del lóbulo parietal y es seguida por esta, que es la precuña del lóbulo occipital. Alejandro, no es al revés. Precuña
y cuña. ¿Sí? Vale. Ya. Claro. O yo dije al revés, es precuña y cuña. Listo. Listo. Bueno, luego tenemos diferentes funciones en cuanto a cada área. Entonces, la roja sería la corteza motora primaria y el azul la corteza somatosensorial primaria. Y aquí vamos a tener esto que sería la corteza premotora y aquí arribita la corteza motora suplementaria. Y todo el resto sería del lóbulo frontal. Importante, función del lóbulo frontal, ¿cuál es? Es todo lo que me permite, básicamente lo que nos permite ser humanos, ¿sí? La forma como nos comportamos, como las reglas, las inhibiciones de los impulsos, parte como de la inteligencia, todo se radica aquí a nivel del lóbulo frontal. Tenemos la corteza premotora donde nosotros planeamos el movimiento y tenemos la corteza motora suplementaria que es una corteza heteromodal, ya les explico qué es eso, que tiene integración de parte de todo lo motor. Luego aquí tenemos lo que les decía, el área auditiva primaria, que se ubica sobre el giro temporal superior, y el área de Wernicke, que pues sería el área que me permite la comprensión del lenguaje, y por último el lóbulo occipital, que sería de la visión. Aquí se ve en un corte midsagital, lo que les estoy diciendo. Esto sería tal cual lo que les decía ahorita, ustedes tienen que identificar esto y aquí delante sería el surco, bueno realmente ahí no está tan claro, pero sería este, y ahí pues sería giro poscentral, precentral y lo mismo que les acabo de decir, premotora, área motora suplementaria que está realmente en la parte de bien arriba, área motora primaria, lóbulo frontal, esto que sería el lóbulo occipital y bueno aquí está nombrando la parte de donde llega lo olfatorio, pero lo más importante es que tengan en cuenta eso. ¿Qué va a pasar? Ahora, es solo del homúnculo. No se les olvide que la parte que me representa la pierna siempre está en la región central, es decir, que yo tengo que abrir la cisura que interhemisférica para llegar al homúnculo, la parte donde se ubica la región de la pierna. El resto se ubica sobre la región lateral de los hemisferios. ¿Sí? Y eso es lo que les decía, nosotros a nivel de la corteza tenemos diferentes tipos de cortezas. Tenemos corteza primaria, corteza unimodal y corteza heteromodal. La corteza primaria es la que se dedica exclusivamente a una función específica. ¿Cuáles son esas? Entonces vamos a tener el giro precentral, giro poscentral. Esta se dedica solamente a motor, esta solo sensitiva. Corteza auditiva primaria y corteza visual primaria. Esas serían mis cortezas motoras primarias. Luego siguen las cortezas unimodales de asociación. Las cortezas unimodales de asociación son las que toman una información que llega a estas cortezas primarias y integran la información. Entonces, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener la corteza premotora, esta que sería el área somatosensorial o corteza de asociación somatosensorial que queda por detrás del giro poscentral, la corteza auditiva secundaria que estaría aquí debajo, el área de Wernicke, el área de Broca y parte de la corteza de asociación, que eso incluye todo el lóbulo parietal y parte del lóbulo inferior del lóbulo temporal. Luego sigue la corteza heteromodal. La corteza heteromodal es la que nos permite realizar las funciones de orden superior, porque va a tomar todas las funciones primarias más las unimodales, las va a integrar y todo, o sea, en este punto llega de todo tipo de información, llega información visual, auditiva, sensitiva, motora. Y esa corteza, por eso más que todo principalmente está compuesta en el lóbulo frontal, está compuesta por esta corteza, que es la que nos permite tener las funciones ejecutivas superiores. Es decir, todo lo de planeación, todo lo de funciones complejas, por decirlo así, de que realiza una persona. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas con respecto a otros tipos de corteza. Yo le digo, pero pues es un poco como de otro tema, pero es que cuando estamos viendo las vías de los cerebros, bueno, sí, el cerebro, en la cerebro se le ve la doctora puso como unas vías que venían de la corteza y decía que traía todo tipo de información. Esa es la que viene de los heteromodales.
Sí. Ok. Generalmente la información que le llega ¿al qué? Al cerebelo. Bueno, no es de las heteromodales, es de las unimodales. Porque él no solamente le llega fibras de acá, él le tiene que llegar fibras de todos los hemisferios. Él no solamente le llega información en hemisferio. Realmente es unimodal. O sea, no le llega información heteromodal. Porque eso ya es solo para procesamiento complejo, ¿no? Dale, gracias. Sí. Alejandro, una pregunta. Es que no sé a qué corteza te refieres que decías que hacía de todo. La heteromodal. La heteromodal es la que recibe información de todo tipo. Información visual, información auditiva, información somatosensorial, información motor. Y es la que nos permite hacer las funciones de orden superior. Ah, ok, listo. Gracias. Listo. Sí. No, perdón, leí sin querer. Ok, bueno. Nosotros tenemos dos hemisferios, uno dominante y uno no dominante. Cada uno va a tener unas funciones específicas. Usualmente el dominante se encarga del lenguaje. En la mayoría de las personas el dominante es el hemisferio izquierdo. Por esa razón el área de Wernicke y el área de Broca se ubican sobre este hemisferio y pues cuando hay una alteración de ese lado es cuando tenemos las afasias. ¿Qué más tenemos en el lóbulo dominante? Tenemos la planificación motora compleja y es lo que me da la praxis, ¿sí? Alejandro, yo tengo una pregunta. Si la persona, por ejemplo, tiene dominancia, pero en el lado derecho, ¿puede implicar en que tenga menos dominación del lenguaje? O sea, como que tenga dislexia o algo así. No. Si tú eres dominante del lado derecho, puedes tener tus áreas de lenguaje del lado derecho. O incluso las personas que son zurdas, o sea, que su lóbulo dominante es derecho, muchas veces usan los dos, ¿sí? O sea, tienen sus dos lóbulos, tienen funciones de lenguaje. Pero en la mayoría de la población, la mayoría es esto que estoy nombrando acá. Obviamente eso puede variar, pero en la mayoría de la población es. Alejandro, Perfecto, gracias. Sí, ¿podrías volver a explicar la unimodal, por favor? ok. La corteza unimodal es la que recibe información de un solo tipo, pero de forma integrativa, ¿sí? Es decir, si mi corteza primaria motora es la que tiene la información motora, mi corteza unimodal integra la planeación solamente de lo motor, todo lo que tiene que ver con lo motor, ¿sí? Como la afinidad del movimiento y todo. Pero el que lleva como solo la orden motora, no lleva absolutamente nada más, es lo que se conoce como las cortezas primarias. Esta es diferente, ¿no? Pero por ejemplo en la primaria somatosensorial, aquí solo te llega información sensitiva, ¿sí? Pero el lugar donde tú vas a asociar toda esa información sensitiva de todos los tipos va a ser en la corteza de asociación. Pero aquí solo estás asociando información sensitiva, es decir, todos los tipos de información sensitiva que llegaban acá, tú lo vas a asociar acá, pero no asocias otra información, diferente a la heteromodal. A la heteromodal te va a llegar información de aquí, te va a llegar información de aquí, te va a llegar información de aquí. Sí, se llega de todo tipo de información, diferente a la unimodal que integras información, pero solo de un tipo. Ok, gracias. Listo. ¿Qué pasó? Perdón, creo que se... ¿Dónde íbamos? Digamos acá. Listo. Es importante, dominante, lenguaje y la praxia. La praxia es lo que nos permite hacer algo. Entonces, yo les decía un ejemplo, cuando una persona tiene apraxia, no puede seguir una secuencia de pasos para hacer algo. Entonces, muchas veces los neurólogos le dicen a la persona, usualmente le dicen como póngase una camisa,
y la persona no sabe ponerse la camisa, no es porque no tenga, o sea, no es porque tenga debilidad, sino se conoce por apraxia. Esta apraxia se ubica sobre el lóbulo parietal, ¿listo? Ya ahorita lo vemos más a detalle. En el área no dominante, en cambio, vamos a tener la atención espacial, es decir, que esto se encarga de que yo le ponga atención y cuidado a los dos lugares de mi cuerpo, que yo no descuide el lado izquierdo por estar atento del derecho, sino que yo tenga atención en ambos lados de mi cuerpo. Y lo otro muy importante es lo de, bueno, aquí tenemos la orientación, la percepción espacial, es decir, como que sepamos en dónde estamos. Y aquí les puse, quiero aquí esto no le pongan atención de esto, o sea, pongan atención de aquí para arriba, es todo de aquí para abajo, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, dominante lenguaje y la praxia, que es lo de las habilidades motoras. No dominante tenemos lo de la atención y lo de la percepción y el lugar donde estamos. Y otra cosa muy importante es la prosodia. La prosodia es lo que le da el sentimiento y como la emotividad a lo que nosotros hablamos. Entonces, yo puedo tener un lóbulo dominante sano, tener lenguaje, pero puedo no tener prosodia, entonces no le podría transmitir emociones a mi lenguaje. Listo, entonces aquí viene lo de las afasias, porque varios también como que no entienden esto, entonces pongan mucho cuidado acá en lo de las afasias. Entonces tenemos área de Broca, área de Wernicke y algo que se conoce como el fascículo arcuato, que es lo que me transmite la información. Entonces, ¿cómo es el circuito básico del lenguaje? Aquí yo tengo la audición, es decir, que me llega el sonido acá, ¿cierto? Y ese sonido yo lo capto, lo proceso aquí en el área de Wernicke, por eso el área de Wernicke es unimodal, no es heteromodal, porque solamente estamos hablando de información de tipo de lenguaje, nada más. Luego esta información es llevada hasta el área de Broca, donde yo puedo expresar algún tipo de lenguaje, es decir, yo escucho, proceso, respondo a través del área de Broca. Cada una de estas áreas está irrigada por determinada arteria. Entonces, recuerden que toda esta región está irrigada por la arteria cerebral media, pero la arteria cerebral media se divide en una división superior y en una división inferior. La división superior es la que me va a irrigar toda esta región. Eso incluye, bueno, este límite muchas veces es muy cambiante y ya ahorita vamos a ver en síndromes que esto cambia. Pero sí es muy importante tener en cuenta que nunca cambia, que la división superior de la arteria cerebral media me irriga el área de Broca y la división inferior de la arteria cerebral media me irriga el área de Wernicke. Entonces, ¿uno cómo estudia las afasias? Entonces acá hay cientos de afasias, luego más adelante pues las tendrán que saber todas, pero solamente, o sea, me interesa que sepan estas que les voy a subrayar aquí. Estas tres. Y les voy a hablar de la conductiva porque me la preguntaron la vez pasada. Entonces, una afasia. Entonces, uno cómo empieza a hablar el paciente. Uno dice, ¿es fluido? Cuando digo es fluida es que si la persona habla y yo le entiendo las palabras que dice. Es decir, que puede producir palabras. Entonces, yo puedo decir no o sí. Entonces, digamos, dice no. Luego tengo que evaluar si la persona comprende. Entonces, eso igual no me lo digo, sé. no, la persona no comprende. Y luego tengo que evaluar que la persona repita. Es decir, que si yo le digo algo, repita tal frase y no la repita. Si la persona no comprende, no repite y no tiene un lenguaje fluido, eso es una afasia global. Pero si la persona no comprende, no tiene lenguaje fluido, pero comprende, ¿cierto? Y no repite, sería afasia de Broca, porque yo comprendo, pero no puedo ni hablar ni producir lenguaje. Y el afasia de Wernicke, esta es la Broca, la de Wernicke, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un lenguaje fluido porque yo tengo mi área de Broca conservada, pero ¿qué pasa? No comprendo y no repito. ¿Y por qué no repito? Pues porque no comprendo. Entonces, importante que tengan en cuenta estas tres. Entonces, la afasia global es la combinación de Broca y de Wernicke, es decir, no comprendo y no soy fluido para hablar, o sea, hablo enredado, esa es la global. La de Broca, comprendo, pero no tengo un lenguaje fluido. Y la de Wernicke, comprendo, pero no tengo un lenguaje fluido. Y en ambas, en las tres, pues no voy a poder repetir. En esta no puedo repetir, pues porque no puedo hablar. Y en esta no puedo repetir porque no puedo entender.
claro con respecto a los 3 tipos de afasia que tienen que saber? ¿O quedaron confundidos? ¿O claro? Sí, sí, Alejandro, claro. Claro, listo. Claro, Alejo. Perfecto. Luego sigue la fase de conducción, que no se la aprendan, por favor, solamente es para responder a la persona que me había dicho. Entonces recuerden que la fase de conducción se cree que es por el fascículo arcuato. Entonces es lo que me lleva la información de aquí a aquí. Entonces, ¿qué pasa a esta persona? Esta persona puede hablar fluido, sí, porque pues tiene bien su área de Broca. Puede comprender, sí, porque tiene bien el área de Wernicke, pero no puede repetir. ¿Por qué no puede repetir? Por lo que yo les dije ahorita, porque llega aquí la información, pasa acá, pero no puede llegar al área de Broca. ¿Por qué no puede llegar al área de Broca? Porque yo tengo alterado el fascículo arcuato, que es el de la conducción. Entonces, yo comprendo, yo tengo un lenguaje fluido, pero no puedo repetir. Esto no se lo tienen que saber, pero estas 3 sí, ¿listo? Solamente es pues para responder a la persona que me ha hecho la pregunta, y pues igual si lo tienen presente, pues súper bien. ¿Listo? Alejandro, Sí, o sea, el viaje siempre es de Wernicke a Broca, ¿sí? sí, Ok, listo. listo. Para terminar ya hoy, les voy a hablar como cómo sería, qué otros síndromes o qué otras cosas uno encontraría en una fascia de Broca y qué otras cosas uno encontraría en una fascia de Wernicke, teniendo en cuenta que es por una lesión vascular, ¿sí? Entonces, afasia de Wernicke ya lo vimos. Comprende, no comprende, tiene esta fluidez y pues puede tener una escritura normal. Esto, la verdad, no le paren bolas a esto, solo a esto. Esto luego, eso es más específico y la verdad no se pongan a enredarse con esto, solo con esto. Estos errores parafrásicos es porque aunque la persona pues puede hablar, comete errores gramaticales y no, la verdad no sé si hablarles de esto porque de pronto los confundo, pero básicamente hay errores semánticos y fonéticos. Semánticos es que uno cambia las palabras que significan igual por otra cosa, entonces, no sé, decir, cambiar la palabra cuchillo por tenedor. Mientras que fonéticos es cambiar palabras que suenan igual, no sé, cambiar pala por espada o algo así. Eso es frecuente, pero tampoco se lo aprendan. O sea, no se lo aprendan, solamente tengan en cuenta eso. Y lo de neologismos es que las personas inventan algunas palabras. O sea, hablan palabras inventadas, pero lo que le digo, todo Wernicke, siempre la persona está hablando, pero no puede comprender. Entonces, lo que quiero que tengan solamente presente en este momento es esto. Ahora, ¿qué otros síntomas pueden haber? Entonces, si yo tengo una fase de Wernicke, ¿cuál sería el origen vascular de la lesión que yo les dije ahorita? ¿Qué arteria usualmente se comprometida? Si solo esa fase. ¿La inferior? La cerebral medio inferior. Cerebral medio inferior. División inferior de la cerebral medio. Muy bien. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, ¿qué otros síntomas puedo tener? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener apraxia, porque recuerden que la apraxia está sobre el lóbulo parietal, y pues el lóbulo parietal en general está irrigado por la división inferior de la arteria cerebral media. Voy a tener hemianopsia homónima, porque aquí me voy a volver en esta parte, porque aquí van pasando las radiaciones ópticas. Se me pueden afectar, entonces puedo tener una hemianopsia homónima. Y lo más importante es que usualmente no se acompaña de déficit sensitivo y motor. ¿Por qué? Porque aquí yo, como les mostraba, lo que dije muy cambiante, pero generalmente la lesión va de aquí para abajo, es decir, que respeto el área motora primaria y el área somatosensorial primaria. Entonces solamente afectaría esta parte, afectaría el área de Wernicke y afectaría parte del lóbulo parietal, que es muy importante para la apraxia. Entonces, y aparte de eso, pues tendría menopsia homónima, por lo que ya les dije, porque aquí van las radiaciones ópticas. Entonces podría tener una menopsia homónima. Entonces, ¿de qué se puede acompañar una fase de Wernicke? Apraxia y menopsia homónima. Ya saben que las hemianopsias, si es por daño de las radiaciones ópticas, sería contralateral. Claros con una afasia de Wernicke. ¿Sí? Listo. Afasia de Broca. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, repetición alterada, pues porque no puede hablar, comprensión normal y disminución de la fluidez.
y el habla espontáneo. Bueno, esto no le pongan cuidado, solamente estas tres cosas. Ahora, si yo tengo una fascia de Broca es porque, o sea, ¿qué infarto posiblemente puedo tener? ¿De qué arteria? De los cerebros medios. División superior, muy bien. Entonces, ¿qué otros síntomas voy a tener? Voy a tener hemiparesia del hemicuerpo contralateral, ¿sí? Y alteración sensitiva del hemicuerpo contralateral. ¿Por qué? Porque, como les dije ahorita, esta parte usualmente está irrigada por la división superior, es decir, el área somatosensorial primaria y el área motora primaria. Pero recuerden que no me toca la región del pie ni la pierna, eso solamente extremidad superior y cara, porque acuérdense del homúnculo, más o menos aquí va el brazo, aquí va la cara y aquí va la lengua. Y la pierna está metida dentro y eso es irrigada por otra arteria. Es decir, que voy a tener parálisis facial, ¿no? Pero ¿qué tipo de parálisis facial va a ser? Central, es decir, que solamente voy a afectar un cuarto inferior de la cara contralateral y voy a tener parálisis de brazo más que pierna, ya les expliqué la razón. Y alteración sensitiva que sigue el mismo patrón, es decir, cara, brazo, pero pierna no. Puedo llegar a tener apraxia, ¿por qué? Porque puedo llegar también a afectar parte del lóbulo parietal, pero no es tan común, lo más común es estas dos cositas de acá. ¿Listo? La apraxia es más común en la división inferior. Pero ustedes, si les ponen un caso que dice apraxia, pues ¿cómo se guían si es superior o inferior? Pues por las demás cosas. Pues porque si tengo afasia de Broca, pues sería la división superior. Si tengo afasia de Wernicke, pues sería la división inferior, ¿sí? Entonces no se vayan ahí a embolatar con esto de apraxia. Recuerden que esto es solamente izquierdo, o sea, lóbulo dominante, ¿sí? Si fuera derecho, pues seguramente la persona no va a tener afasia Broca y no se vayan a confundir. ¿Listo? Algo, una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir por qué era para facial, por favor? Sí, ¿te acuerdas que o sea, esta es mi cara? Y aquí yo tengo una corteza, otra corteza. Recuerda que o sea, uno divide la cara en 4 partes. Los cuadrantes inferiores tienen solamente inervación de un lado contralateral, ¿sí? Mientras que la parte superior es bilateral, es decir, que recibe información de aquí, y aquí, y aquí sería, y aquí, y aquí. Es decir, que si yo tengo un infarto aquí, se me va a ir todo este pedazo, pues porque solo lleva información de aquí, pero la superior se mantiene porque lleva información de la parte del otro lado. O sea, la parte superior es bilateral, por eso es que solamente se afectaría el cuarto inferior de la cara. Listo, muchísimas gracias. Dale. Listo. Alejandro, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, a mí me dieran un caso para determinar, por ejemplo, esto de afasia de Broca o de Wernicke, pero me dicen que el paciente es zurdo, entonces está el hemisferio derecho, ¿cierto? Sí, puede estar en el hemisferio derecho, pero no creo que te pongan en ese caso. Ah, bueno, no, por suponer. Gracias. Sí, pero sí. Sí, pues sí sería. Sí, tú lo te podrías analizar así. Ok, gracias. Ya para terminar, ya son las 1:30, les vamos a dar esta última parte. Lo que les explicaba acerca de la tensión, de ponerle cuidado a ambos lados del cuerpo. ¿Se acuerdan que esto es función del lóbulo no dominante, del hemisferio no dominante? Entonces, mire, estas lineecitas me están representando como qué parte yo le pongo atención, ¿sí? Entonces, miren que el hemisferio derecho le pone atención tanto al lado izquierdo como al lado derecho, mientras que el izquierdo solo le va a poner atención al lado contrario, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un infarto del hemisferio izquierdo, ¿sí? Del dominante, pues yo no voy a tener negligencia, se llama, o que es como descuidar un lado del cuerpo, no ponerle atención. Las personas muchas veces cuando tienen estos síndromes no mueven ni siquiera el brazo y no sea porque tienen parálisis, sino porque no lo sienten parte de él, es como si eso no fuera de ellos. La otra mitad del cuerpo no es de ellos. Pero si yo tengo un infarto aquí en el derecho, ¿eso qué quiere decir? Que todo esto se me va, ¿sí? Y no voy a poder hacer atención contralateral, ¿sí?
y pues voy a tener en mi negligencia contralateral, es decir, que no le voy a poner atención al cuerpo contrario. Mientras que ipsilateralmente, pues recuerden que esto me va a compensar, entonces en este caso, digamos, si yo tuve un infarto aquí en este lóbulo, bueno, este es el ejemplo. Si yo tengo un infarto aquí, recuerden que este ponía atención a ambos lados. Entonces, si se va, pues este solo como pone atención al otro lado, entonces eso quiere decir que voy a tener una heminegligencia de este lado, no le voy a poner atención a este lado. Mientras que aquí yo pueda tener una atención contralateral. En cambio, si este se me daña, este como lo hace de forma bilateral, pues no voy a tener heminegligencia. ¿Sí entendieron este concepto? Alejandro, una Sí, pregunta. Dale la pregunta. Dale. O sea, en el estado como pasa lo normal, el único que tiene como bilateral es el del hemisferio derecho. El no dominante, ¿ah? Y el otro lo hace contra. Sería contra. Entonces, por eso, si tienes alteración del derecho, te queda un lado del no dominante o te va a quedar un lado sin atención. Mientras que si se infarta el no dominante, pues el derecho suple a ambos lados. Vale, listo. ¿Listo? Y bueno, ya eso es prácticamente lo que yo creo que hasta hoy. Bueno, no se vayan porque aquí quería pasar estas diapositivas rápido. Esto yo se los expliqué en fisiología, entonces la verdad no sé si quieran que se los vuelva a explicar porque literalmente es lo mismo en la conexión de los ganglios basales. Y esta parte aquí más adelante, bueno, lo del cerebelo pues también es prácticamente lo mismo. Entonces ustedes me dirán si por la próxima monitoría quieren que expliquemos esto o lo pasamos pues para que nos rinda más y no lo explicamos y pues estudian lo que yo les dije de la monitoría pasada de fisiología porque es exactamente lo mismo. Ustedes me dirán. Creo que la mayoría está de acuerdo en que si por favor lo puedes volver a explicar en la otra monitoría. Ok. Listo. Ahí en esa monitoría nos tocaría correr porque, bueno. Pero están diciendo también que sea una explicación como más rapidita para hacer énfasis en que, pues en lo que nos falta, que no hemos visto ni en fisio ni acá. Sí, yo creo que, o sea, realmente esa parte, hacerla así súper rápida, porque realmente la parte que me interesa que lleguemos es esta, que es la parte de los síndromes, la de los ACVs, que es creo que lo que más les toca hacer como énfasis, como que sepan cuándo es cerebral anterior, cuándo es cerebral media, cuándo es carótida. Entonces, es prácticamente el énfasis de la próxima monitoría es eso. Y pues sí, la próxima, si acaso, pues hacemos una revisión rápida de eso. Pero la idea es como la próxima empezar desde esta, que es irrigación y drenaje para entender los síndromes, ¿sí? Listo. Y no se vayan para decirles cuáles son los videos que tienen que ver para estudiar para cuello y vía aérea superior. Ya les muestro cuáles son los videos para que vean y los repasen, porque las preguntas del parcial son prácticamente eso, de eso que explican. Les voy a compartir pantalla. Leo una duda rápida. Sí, dime. Es que en eso que hice la atención no entendí por qué si se infarta el no dominante, porque el dominante no puede suplir por los dos. ¿Eres que lo entendí al revés? Porque, o sea, el que suple por los dos es el no dominante. Y el dominante solo tiene la atención del otro lado, ¿sí? Entonces, si se te daña el dominante, pues puedes suplir con el no dominante a ambos lados. Pero si se te daña el no dominante, te quedaría medio lado sin atención.
porque el dominante solo mira un lado, ¿sí? Pero si le suple el no dominante igual, la persona quedaría normal. Ah, sí, no, o sea, si se te dañó el dominante y, o sea, ya vuelvo y te muestro la imagen para Pero me reforzar refiero, esto bien. el no dominante le suple por todo, o sea, no queda con ningún tipo de déficit. Ah, no, los demás déficits están. Aquí estamos solamente teniendo en cuenta con la atención que se le da al otro lado, ¿sí? Ah, ok. O sea, como uno lo ve, es como la persona no le interesa al otro lado, no lo mueve, y lo más curioso es que la persona ni siquiera voltea los ojos hacia ese lado. O sea, no, y no es que tenga parálisis de los músculos oculares ni nada, sino la persona. Eso, pero obviamente si no es que les pongan un caso a ustedes a decirles si está con eminente tensión, no, se lo reportan como esta persona tiene heminegligencia de tal hemicuerpo, del hemicuerpo de pecho. Entonces, si les digo una heminegligencia del hemicuerpo, no, sería una heminegligencia del hemicuerpo derecho. Ya les explico bien cómo sería para que lo tengan con imagen, pero es que aquí les quería mostrar cuáles eran los videos. Estos, miren. Este lista de videos, que son como 6 videos, la verdad son muy corticos, de laringe, véanselos. Y este es de músculos del cuello también, aunque aquí realmente les explican más como cuál es la inserción, cuál es el origen. En esta parte pónganle más atención a las clases de Roberto, que les explica como cuáles son los límites de los triángulos, las fascias, qué músculo se encuentra en cada fascia, cuál es el contenido de cada triángulo y cómo es. Y estos videos de laringe, sí, por favor, véanselos, sí, pues para repasar esa parte. Es como la recomendación que les doy para esa parte. ¿Listo? ¿Sí? Alejandro, no. Sí. O sea, si a mí me dicen en mi negligencia derecha, ¿yo pienso del campo derecho o del lóbulo derecho? No, ya es lo que te voy a mostrar. Y para no se vayan, ya les muestro eso para que lo tengan en cuenta. Dale. Mira. Recuerda que esto es cruzado, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me están representando, esto sería mi lado derecho, esto sería mi lado izquierdo, ¿no? Entonces quiere decir que si yo tengo un infarto de mi lóbulo dominante, no dominante, perdón, que en este caso pues el de casi la mayoría de todos es el derecho, quiere decir que yo ¿dónde voy a tener la heminegligencia? Al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ese es el dominante, solo mira hacia un lado, este no miraría hacia allá, entonces tendría heminegligencia del lado izquierdo. Si tengo un infarto del dominante, pues no tendría mi negligencia en ningún lado. ¿Sí? O sea, si se lo reportan en un caso, la única posibilidad es que les digan que hay mi negligencia del lado contrario, o sea, del lado izquierdo. La persona tiene mi negligencia izquierda y pues ya ustedes sabrían dónde estaría el infarto. ¿De qué hemisferio? Pero si me dicen que tiene mi negligencia derecha, entonces yo puedo decir que hay como un infarto en el lóbulo derecho, ¿no? También. Pero ahí sí ya sería que la persona es dominante del otro lado. ¿Por qué? Porque si tienes mi negligencia derecha, o sea, de este lado, no hay forma, o sea, así como te lo estoy mostrando, no habría forma, porque eso indicaría que puede ser que te hayas infartado el dominante, pero este está supliendo ambos lados, está supliendo el lado derecho, porque este está mirando el lado derecho, pero este mira ambos lados. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Claro, eso está ahí. ¿Listo? Entonces, el sábado yo les escribo porque me programaron justo un parcial como a las 2 de la tarde, pues apenas yo me desocupe, pues nos veríamos, yo estoy asumiendo que más o menos sería a las 4 por tarde a las 5, pero igual yo les escribo. Y bueno, espero que les haya servido la monitoría. Y bueno, igual, digamos, sí.